Las estrellas ardían frías e indiferentes sobre la flota de los ascendentes, cuyos cascos relucientes cortaban el vacío como cuchillas de luz divina. Se llamaban dioses y durante milenios nadie se atrevió a contradecirlos. Su imperio abarcaba galaxias enteras, su voluntad era ley gracias a naves capaces de abrir planetas como si fueran cáscaras de huevo. Sus voces resonaban a través del subespacio, como si el universo mismo se arrodillara para escucharlas. Eran hermosos, perfectos, eternos. O eso creían. Hasta que llegó el Arabus. Todo comenzó con una onda, una leve distorsión en el tejido del espacio que apenas detectaron sus sensores. La flota ascendente, 5 majestuosos dreadnoughts, cada uno un monumento a su supremacía, flotaba sobre el cadáver carbonizado de Kiara, un mundo olvidado que habían reducido a cenizas por atreverse a resistirse al tributo. El aire aún crepitaba con los últimos gritos de su gente, un sonido que los ascendentes saboreaban como música. El alto señor Zares estaba en el puente de la luz de la divinidad, sus ojos plateados brillando tenuemente mientras contemplaba los escombros humeantes abajo. Su voz, suave como la seda y afilada como una hoja, rompió el silencio. Que esto sea una lección, dijo, sus palabras transmitidas a cada nave de la flota. La desobediencia es un privilegio que los mortales no pueden permitirse. La tripulación murmuró su acuerdo, sus rostros serenos, sus mentes tranquilas ante la masacre. Para ellos, esto era justicia, el orden natural de un universo moldeado por sus manos. Estaban más allá de la culpa, más allá de la duda. Hasta que la onda se convirtió en una grieta y la grieta en una sombra. Apareció sin aviso, una silueta tan enorme que ocultaba las estrellas tras ella. El Arabus no se deslizó en escena como las naves ascendentes. Irrumpió como una herida Yagid en la realidad, su casco una mezcla caótica de acero negro y cicatrices rojas que pulsaban como venas. Era feo, brutal, una creación forjada en el fuego y el odio, no cincelada con elegancia. Los ascendentes, por primera vez en siglos, perdieron su perfecta compostura. Esto no era una nave suya. Era algo más. Algo maldito. ¿Qué es eso?, exigió Ceres, su voz perdiendo su filo aterciopelado mientras se giraba hacia su oficial de sensores. Los dedos del oficial danzaron sobre los controles, su ceño fruncido mientras los datos llegaban. Origen desconocido, respondió con tono cortante. No hay registro en nuestros archivos. Es enorme, más grande que todo lo que hemos enfrentado. Y está cargando armas. Los labios de Zares se curvaron en una mueca desdeñosa. Primitivo, sin duda. Alguna raza olvidada arrastrándose de la tierra para retarnos. Destruyanlo. La orden cedió y la luz de la divinidad zumbó con energía, sus cañones fijando el blanco en el intruso. Rayos de luz blanca abrasadora atravesaron el vacío, cada uno capaz de vaporizar una luna entera. La tripulación esperaba que la sombra estallara en una explosión satisfactoria de escombros. Pero el rayo impactó y desapareció. Sin explosión. Sin daño. Solo un tenue brillo recorriendo el casco del Arabus, como si hubiera absorbido el ataque. Un murmullo de inquietud recorrió el puente. La sonrisa de Ceres se desvaneció, reemplazada por una chispa de algo que no sentía desde hacía eones: incertidumbre. Antes de que pudiera hablar, el Arabus respondió. No disparó rayos ni misiles. Rugió. Un sonido que no era sonido, una ola de furia primitiva que golpeó la flota ascendente como un golpe físico. El subespacio gritó con ella, una cacofonía de ira y desafío que ahogó sus sistemas y sacudió sus naves. En el puente, los oficiales se agarraron las orejas, con sangre goteando de sus narices mientras el ruido destrozaba sus mentes. Ceres se tambaleó, sus ojos plateados abiertos de par en par, su máscara perfecta hecha añicos. Y entonces vino la voz. Se llaman dioses, retumbó, grave y gutural, resonando en cada cubierta de cada nave. No son una transmisión, es una violación. Una presencia que se arrastra hacia sus cráneos. Mírennos y no desesperen. El Arabus avanzó, sus motores encendiendo un resplandor rojo que bañó las ruinas de Kiara en una luz infernal. De cerca, su casco revelaba más que cicatrices. Estaba grabado con nombres, miles de ellos,
tallados en líneas irregulares y torcidas. Nombres de mundos, de personas, de civilizaciones borradas por la ira de los ascendentes. Esto no era solo una nave. Era un monumento a sus pecados. Un juicio hecho forma. Ceres se obligó a mantenerse firme. Sus manos temblaban mientras agarraba el mando. «Fuego a todo», gritó, con la voz quebrada. «Bórrenlo de la existencia». La flota obedeció, desatando una tormenta de luz y plasma que iluminó el vacío como un segundo sol. El Arabus absorbió cada disparo, cada explosión, su casco brillando cada vez más, pero sin romperse. Entonces respondió. Un solo lanza de energía carmesí brotó de su proa, atravesando la lanza radiante, el más pequeño de los dreadnoughts, como un cuchillo a través del papel. La nave no explotó, se desintegró. Su casco intacto se deshilachó en grotescos tentáculos antes de colapsar en una nube de polvo. Los ascendentes observaron en silencio, su certeza divina desmoronándose mientras los escombros flotaban frente a sus pantallas. El aliento de Ceres era corto y superficial. ¿Quiénes? ¿Qué son? Susurró más para sí mismo que para su tripulación. La respuesta no vino de sus oficiales, sino del Arabus, cuya voz ahora sonaba fría y llena de amarga satisfacción. Somos aquellos que olvidaron, aquellos que quemaron, aquellos a quienes llamaron débiles. Una pausa cargada de amenaza. Somos humanos. La palabra flotó en el aire, desconocida para la mayoría de los ascendentes, un mito, una nota al pie, una especie borrada hace tanto que apenas quedaba rastro en los archivos más antiguos. Pero aquí estaban, no solo vivos, sino furiosos. Su nave de guerra, una espada forjada en las cenizas de su pasado. La mente de Ceres corría, buscando una respuesta, un plan, cualquier cosa para retomar el control. Pero el Arabus no esperó. Activó sus motores y avanzó, sus motores flameando mientras se lanzaba contra la flota. Los ascendentes, con todo su poder, sintieron algo que nunca habían conocido: miedo. Se llamaban dioses, pero los dioses no sangran. Y mientras el Arabus se acercaba, comenzaron a darse cuenta de que quizás sí. El Arabus no redujo la velocidad mientras atravesaba el vacío, un coloso de ira directo hacia la flota ascendente. En la luz de la divinidad, el caos estalló. Oficiales gritaban unos sobre otros, sus voces agudas por el pánico, mientras la nave humana cerraba la distancia. Ceres se aferró al borde de su consola, sus ojos plateados clavados en la pantalla, observando el brillo rojo de los motores del Arabus intensificarse. El aire sabía a metal y miedo, una sensación tan ajena que le quemaba. «Escudos al máximo», ordenó, tratando de mantener la voz firme. «Redirijan energía de sistemas secundarios. Todo a los cañones». La tripulación se movió frenéticamente, torpe y descoordinada, su perfecta sincronía deshaciéndose. El Arabus se hacía más grande en la pantalla, su casco marcado y sangrante ocupando todo el campo visual. Aquellos nombres grabados brillaban como acusaciones. La mente de Ceres giraba. Humanos. Decían que eran una raza muerta, una nota trivial. ¿Cómo podían manejar algo así? ¿Cómo se atrevían? La flota disparó de nuevo, una andanada desesperada de luz y energía que cruzó el vacío. El Arabus no titubeó. Su casco brilló, absorbiendo el ataque. Las venas rojas pulsaban más rápido, como si se alimentaran de la agresión. Y entonces contraatacó, no con un rayo único, sino con una ola. Un muro de energía carmesí surgió de su proa, golpeando al celestial Ras con una fuerza que sacudió las estrellas. El Dreadnought se dobló, sus torres elegantes crujieron como ramas secas antes de implosionar en un grito silencioso de luz y escombros. El aliento de Ceres se atrapó. 2 naves perdidas en minutos. Su flota, su invencible armada, estaba sangrando. Maniobras evasivas. Rugió, pero el Arabus ya se movía más rápido de lo que una nave de ese tamaño debería. Giró con precisión brutal, apuntando a la Eternal Grace. Misiles surgieron de sus costados, no eran elegantes ni refinados, sino burdos, dentados y chillaban atravesando el espacio para estallar en una lluvia de metralla ardiente. Los escudos de la Grace parpadearon y fallaron, y la nave se desgarró en una cascada de fuego.
La voz volvió, arañando sus mentes. Construyeron sus tronos sobre nuestras tumbas. Ahora era más lenta, saboreando cada palabra. Miren cómo caen. Las manos de Ceres temblaban. Nunca había conocido la derrota, ni siquiera la imaginaba. Pero esto no era una batalla. Era una masacre. ¿Quién los comanda? Gritó al vacío, con la voz quebrada. Muéstrense. El Arabus se detuvo, sus motores atenuándose. Por un instante, el silencio dominó la flota. Luego la pantalla parpadeó y apareció una figura humana, inconfundible, marcada por cicatrices, con ojos como acero ennegrecido. Soy el almirante Caín, dijo con voz baja y grave. Y esta es la respuesta de la humanidad. La pantalla se apagó y el Arabus avanzó de nuevo, su sombra devorando las estrellas. El Arabus no dudó tras las palabras de Caín. Se lanzó contra la luz de la divinidad, su casco yágid y monstruoso avanzando implacable hacia la nave insignia de Zares. La flota ascendente se reducía a 2 naves, su elegancia impecable marcada por el miedo y la resolución vacilante. En el puente, el aire vibraba con estática y desesperación. Los oficiales trabajaban frenéticamente, redirigiendo energía, recalibrando armas, haciendo todo lo posible para mantener la línea. Pero sus manos temblaban, y sus ojos plateados buscaban en su alto señor la certeza que ya no podía dar. Apunten a su núcleo, exigió Zares con voz ronca. Debe haber una debilidad, encuéntrenla. La luz de la divinidad desató un torrente de plasma, rayos de furia blanca que impactaron contra el Arabus. Por un instante, la esperanza brilló al ver el casco humano encenderse bajo el asalto. Pero el resplandor se desvaneció y el Arabus continuó avanzando, imparable, sin un solo rasguño. Un retumbo bajo sacudió la cubierta y la voz volvió, perforando sus mentes. Debilidad. Ustedes nos enseñaron a no tener ninguna. El tono de Caín estaba lleno de veneno, una promesa de venganza forjada a lo largo de siglos. El Arabus disparó de nuevo, no energía esta vez, sino algo peor. Arpones de agarre lanzados desde sus costados, enormes garras con púas que perforaron el casco de la Sabrin Dawn con un crujido nauseabundo. El Dreadnought se estremeció, atrapado como presa en una trampa. Ceres observaba horrorizado como el Arabus recogía su botín, cables tensándose mientras la superficie prístina del Dawn se doblaba y se abría, derramando chispas y cuerpos al vacío. Los ascendentes, inmortales, ya no lo eran. La tripulación de la luz de la divinidad quedó paralizada, su compostura divina, rota por la visión de sus semejantes muriendo como mortales. «Corten la señal», gritó Zares, pero ya era demasiado tarde. El siguiente movimiento del Arabus llegó sin aviso. Puertas a lo largo de su costado se abrieron, expulsando enjambres de pequeñas naves, feas y angulares, moviéndose con una ferocidad incomprensible para los ascendentes. Descendieron sobre el Dawn, desgarrando sus heridas. Sus armas, burdas pero devastadoras, provocaron explosiones que florecieron por todo el Dreadnought. En cuestión de minutos, se había ido, reducido a un cascarón flotante. El pecho de Ceres se agitaba, su mente tambaleándose. 3 naves perdidas. 3. Los humanos no estaban peleando una guerra, estaban librando una aniquilación. Retirada total, susurró, con las palabras saboreando a ceniza. Señalicen al imperio, necesitamos refuerzos ya. El oficial de comunicaciones dudó, sus dedos suspendidos sobre los controles. Alto señor, los canales de subespacio están bloqueados. Son ellos. Nos han cortado. Un escalofrío recorrió a Ceres. Atrapado, solo. El Arabus se acercaba más, sus cicatrices rojas palpitando como un latido. La voz del comandante, ahora baja, casi íntima, regresó. No hay dioses que lo salven. Solo nosotros. La luz de la divinidad titubeó mientras el Arabus fijaba el blanco. Y Zares comprendió con terror creciente. Esto era solo el comienzo. La luz de la divinidad gemía bajo la presión mientras el Arabus se acercaba, su sombra devorando las últimas esperanzas. En la cubierta, Zares estaba rígido, sus ojos plateados reflejando el resplandor carmesí que se filtraba por la pantalla.
El puente era un caos de alarmas y órdenes gritadas, pero todo se desdibujaba en ruido para él. Su flota, su orgullo, su prueba de divinidad, se había ido. Despedazados por estos humanos, fantasmas de un pasado que nunca se había molestado en recordar. Ahora solo quedaban él, el Arabus y el peso aplastante de esa verdad. Fuego a las reservas. Rugió, golpeando la consola con el puño. Todo lo que tenemos. Ahora. Los cañones de la nave cobraron vida, vomitando una andanada desesperada de energía hacia la nave humana. El Arabus no esquivó ni flaqueó. Absorbió los impactos, su casco devorando el asalto como un depredador que saborea una lucha inútil. Luego contraatacó. Un pulso emanó de su núcleo, no un arma, sino una onda de choque, un temblor de fuerza que golpeó a la luz de la divinidad como una estrella moribunda. La nave se sacudió violentamente, sus cubiertas prístinas partiendo mientras los mamparos cedían. Los oficiales gritaban al ser lanzados contra las paredes, sus cuerpos doblándose como papel. Zares se aferró a su puesto, sangre goteando de su sien, su forma perfecta mancillada por primera vez en siglos. La voz volvió a arañar su mente. Implacables. Pensaron que estábamos rotos. Pensaron que éramos polvo. Las palabras cargaban un peso más allá de la ira, un dolor forjado en algo más afilado. Construimos esto desde sus ruinas. El Arabus avanzó más, disparando sus arpones de nuevo. Se clavaron profundamente en el costado de la luz de la divinidad, que tembló mientras los cables tiraban de ella hacia la bestia humana. Zares buscaba una salida desesperadamente. Desvíen energía a los motores. Gritó. Libérense. Ahora. Los motores flamearon, luchando contra la fuerza, pero el Arabus mantenía su agarre firme. Chispas volaron cuando el agujero comenzó a desgarrar, el metal quejándose. En medio del caos, la pantalla parpadeó y apareció Caín de nuevo. Su rostro era un mapa de cicatrices, cada línea una historia de pérdida y desafío. Quemaron nuestros mundos, dijo con voz baja y firme. Tomaron a nuestros hijos, nuestros hogares. Llamaron a eso orden. Se acercó más, los ojos ardiendo. Nosotros llamamos a esto guerra. La pantalla se apagó y el Arabus desató sus casas otra vez, rodeando a la luz de la divinidad, sus armas desgarrando las defensas. Explosiones retumbaban, y Ceres cayó de rodillas, el sabor de la derrota amargo en su lengua. Se había llamado a sí mismo un dios, pero los dioses no se arrodillan. Sin embargo, allí estaba él, roto, mientras esos humanos, aquellos que consideraba inferiores, despedazaban su mundo. El Arabus se cernía sobre él, su casco marcado llenando el vacío. Zares sabía que su imperio escucharía sobre esto y temblaría. La luz de la divinidad temblaba como un animal herido, su casco antes perfecto, ahora una ruina de metal retorcido y luces parpadeantes. El Arabus la mantenía firme, sus arpones hundidos y cables tensos mientras la arrastraba hacia su mandíbula marcada. En el puente, Ceres se levantó con esfuerzo, sus ojos plateados apagados por el cansancio y la furia. La sangre surcaba su rostro, una ofensa carmesía su fachada divina, y sus manos temblaban mientras agarraba los restos destrozados de su consola de mando. El aire estaba espeso por el humo y el olor acre de circuitos quemados. Los gritos de su tripulación eran ecos lejanos bajo el zumbido constante de la nave humana. ¿Estado? Ordenó con voz áspera, apenas audible sobre el caos. Una oficial joven, con el uniforme impecable rasgado, se acercó tambaleándose, pálida de terror. Los escudos están caídos, alto señor, balbuceó. Los motores en crítico, la nave se está perdiendo. Sus palabras flaquearon cuando otra explosión sacudió la nave, enviando una lluvia de chispas desde el techo. Ceres clavó la mirada en la pantalla, donde el Arabus se alzaba, sus venas rojas pulsando como un ser vivo, una bestia saboreando a su presa. Nunca había conocido la impotencia. Durante milenios, había doblado galaxias a su voluntad, aplastado rebeliones con un susurro, observado mundos arrodillarse a sus pies. Ahora era él el acorralado, el poder de su imperio reducido a esta maldita nave, y los humanos, a quienes había descartado como extintos,
eran los que sostenían la espada. La ironía le carcomía, un veneno amargo que le calaba los huesos. La voz de Caín volvió, cortando el ruido como un cuchillo. ¿Lo escuchas? Susurró con intención. El silencio de tus dioses. Las palabras pesaban tanto que le apretaban el pecho, una burla tejida con verdad. Zares apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas mientras miraba la pantalla. El rostro marcado del humano apareció de nuevo, implacable, con ojos que ardían con un fuego que Zares no podía comprender. No eres nada, escupió Zares con voz temblorosa, desafiante, un espectro de una raza muerta aferrándose a la venganza. ¿Crees que esto cambia algo? Forzó una risa, aguda y vacía, que murió en su garganta. El Arabus respondió no con palabras, sino con acción. Un arma nueva emergió de su casco, un cañón masivo que se desplegó como la mandíbula de un depredador, su cañón brillando con una luz verde enfermiza. El aire en el puente se volvió denso. La tripulación contuvo el aliento mientras el arma cargaba. «¡Alto, señor!», gritó una oficial, con la voz quebrada. «Está apuntándonos. Las lecturas de energía están fuera de control. No podemos». Su advertencia fue cortada cuando el cañón disparó. Un rayo de energía esmeralda cortó el vacío y golpeó la proa de la luz de la divinidad. La nave gritó un sonido metálico de metal quebrándose y esperanza fracturándose mientras el rayo atravesaba su casco, cortando un tercio de su longitud en un solo y brutal golpe. La sección separada flotó, un cascarón sin vida derramando escombros y cuerpos en la oscuridad. Zares tropezó, el suelo inclinándose bajo él. Se apoyó en una barandilla, su visión girando mientras la realidad se imponía. Su nave, su santuario, estaba muriendo. El Arabus aprovechó su ventaja, sus cazas rodeando la nave herida. Sus armas desgarraban la defensa, provocando explosiones que estallaban en la pantalla, cada una un puñal para el orgullo de Ceres. La voz de Caín volvió, ahora suave, casi con lástima. Nos quitaron todo, nuestros hogares, nuestro futuro, nuestros nombres, dijo, la pausa cargada de memoria. Pero los recuperamos. El Arabus avanzó más, su sombra envolviendo la luz de la divinidad. Y Zares sintió algo más que miedo, un dolor primitivo, un arrepentimiento profundo. Había quemado sus mundos, los había borrado de la historia, convencido de que eran insignificantes. Pero ellos no habían olvidado. Habían construido esta monstruosidad, el Arabus, a partir de las cenizas que él dejó atrás. Ahora estaba aquí, un espejo que reflejaba todos sus pecados enterrados. El cañón volvió a cargarse, su resplandor verde lanzando una luz fantasmal sobre el puente. Ceres supo que esto ya no era una batalla. Era un juicio. El Arabus disparó, y la luz de la divinidad se rompió. Su luz divina se apagó, consumida por la ira de aquellos que había abandonado. Ya no era una nave, sino un cadáver, su casco abierto sangrando fuego y escombros en el vacío. El puente, antes un brillante testimonio de supremacía, ahora era un cementerio de consolas destruidas y cuerpos rotos. Zares se aferraba a la vida entre los restos, sus ojos plateados empañados por el polvo y la desesperación. El rayo verde del Arabus había atravesado el corazón de la nave, dejándola a la deriva, sus motores en silencio y su tripulación reducida a susurros y lamentos. Se arrastró a través del caos, sus ropajes impecables desgarrados, las manos manchadas de sangre, su propia sangre, por primera vez. La pantalla parpadeó, luchando por mantener una imagen a través de la estática. El Arabus se alzaba, su casco marcado como una acusación silenciosa, sus venas rojas latiendo con un ritmo que se burlaba del pulso vacilante de Ceres. Su respiración era entrecortada, una batalla contra el humo que ahogaba el aire. Lo había perdido todo, su flota, su nave, su ilusión de divinidad. Pero los humanos no habían terminado. Querían más que su derrota. Querían su alma. La voz de Caín volvió a deslizarse en su mente, indeseada, inescapable. Pensaste que el poder era solo tuyo, dijo con calma, la paciencia de un depredador. Lo aprendimos de ti y lo hicimos nuestro. El Arabus se alineó con las ruinas de la luz de la divinidad.
Un nuevo sonido rompió el silencio, un rugido bajo mientras las garras de atraque se extendían desde su parte inferior. Se sujetaron con fuerza a los restos de la nave, sacudiendo a Ceres hasta tirarlo al suelo mientras el metal chirriaba. La nave humana empezó a arrastrarlos hacia sí. Él se levantó, el pánico apoderándose de él. No, no así, jadeó, su voz un reflejo de su antiguo mando. Tambaleándose hacia la consola de armas, o lo que quedaba de ella, sus dedos buscaron entre controles muertos. Un oficial sobreviviente, con el rostro medio quemado, agarró su brazo. «Alto señor, han irrumpido», dijo con voz ronca. Ceres giró la cabeza hacia el pasillo más allá del puente. El eco distante de pasos resonaba por el barco, cada vez más fuerte, más cercano. No eran máquinas ni armas humanas. Eran ellos. Venían a terminar lo que su nave había empezado. Desenvainó su espada ceremonial, ahora una reliquia inútil, su filo embotado por siglos de paz. Se volvió para enfrentar lo inevitable. Los primeros humanos emergieron del humo, sombras con armaduras maltrechas, sus rostros ocultos tras visores manchados de ceniza. Se movían con determinación, armas levantadas. Herramientas toscas y feas, nada parecido a las elegantes armas de guerra de los ascendentes. Y sin embargo, habían ganado. Ceres alzó su espada en un último acto de desafío, pero un disparo resonó y el arma cayó de su mano, su muñeca gritando de dolor. Cayó de rodillas, desarmado, indefenso. Una figura se adelantó, más alta que el resto, con una sola franja roja en su armadura. Quitó el casco, revelando el rostro marcado de Caín, sus ojos de acero ennegrecido clavados en Ceres. «No morirás todavía», dijo Caín con voz baja y firme. «No hasta que veas». Ceres escupió sangre, con la voz quebrada. «Tu venganza, tu triunfo insignificante». Caín se agachó, sosteniendo la mirada. «No es nuestra, es de ellos». Señaló a los soldados detrás, cuyas viseras se levantaron una a una, revelando rostros humanos. Cada uno marcado por la pérdida, la ira, un fuego que Ceres jamás había comprendido. No eran solo guerreros, eran sobrevivientes, restos de mundos que él había quemado, vidas que había borrado. «Creíste que habíamos desaparecido», dijo Caín, su voz subiendo. «Pero recordamos cada nombre, cada grito». Se volvió hacia su tripulación. «Llévenlo». Manos firmes agarraron a Ceres, arrastrándolo entre los escombros. Sus protestas se ahogaron bajo el ruido de sus botas. El Arabus los tragó, sus pasillos oscuros y llenos de bordes Yagid, grabados con más nombres, millones de ellos, una letanía de muertos. La fuerza de Ceres flaqueó, su cuerpo quedó inerte en su agarre, pero su mente gritaba. Esto no era derrota, era condena. Mientras lo llevaban más profundo en la nave, comprendió que los humanos no solo habían regresado. Habían venido a reescribir las estrellas. El vientre del Arabus era un laberinto de sombras y acero, sus pasillos un enredo de bordes Yagid y luces rojas parpadeantes. Los captores de Ceres lo arrastraban con un agarre de hierro, y el silencio entre ellos era ensordecedor. Sus piernas rozaban el suelo áspero, su forma otrora regia reducida a un cascarón roto, sangre y suciedad manchando su piel plateada. El aire estaba cargado con el hedor a aceite y óxido, muy lejos de la perfección estéril de su antigua nave insignia. Pero no era la nave lo que lo helaba. Eran los nombres. Cubrían cada pared, cada panel, grabados con trazos toscos y furiosos. Tarsus, Elra, Bion, mundos que había aplastado, vidas que había borrado. Cada uno una herida abierta que lo miraba fijamente. Ka guiaba el camino, su figura blindada un faro oscuro en la penumbra. Sus pasos eran deliberados, sin prisa. Los otros humanos lo seguían, sus rostros grabados en la mente de Ceres. No eran solo soldados, eran fantasmas resucitados de las cenizas de sus conquistas. Se detuvieron en una cámara vasta, su techo perdido en la oscuridad. Las paredes estaban forradas de más nombres, incontables. El suelo manchado de parches oscuros que brillaban húmedos a la débil luz. El estómago de Ceres se revolvió al comprender que era aquello. Sangre, vieja y nueva.
Un testamento vivo de algo que aún no podía comprender. Caín giró su rostro marcado, inexpresivo, y asintió a su tripulación. Soltaron a Zares, dejándolo caer sobre el frío metal, su respiración superficial y su cuerpo clamando dolor. «Levántate», ordenó Caín en voz baja. Zares no se movió. La resistencia parpadeó débilmente en su pecho, pero un golpe en las costillas lo dobló, y gimió. «Levántate», repitió Caín, esta vez más frío. Con extremidades temblorosas, Zares obedeció, levantándose con dificultad. Sus ojos plateados se fijaron en el humano, una mirada desafiante. «¿Crees que esto es justicia?», raspó con voz quebradiza. «Torturándome, matándome, no cambia nada. Mi imperio será tu imperio». Caín interrumpió, avanzando. «Es una mentira construida sobre huesos». Señaló la cámara, los nombres, la sangre. «No se trata de ti. Se trata de ellos». Desde las sombras emergieron más humanos. Docenas, rostros demacrados, ojos vacíos pero vivos con un fuego que Ceres ni siquiera podía entender. Vestían harapos, sus cuerpos marcados por cicatrices, manos aferradas a armas improvisadas. Eran sobrevivientes, no soldados. Habían vivido sus purgas, habían emergido de los escombros que él dejó atrás. Una mujer dio un paso adelante, el cabello enmarañado, la voz temblando de furia. «Quemaste a Irá», dijo, señalándolo con un dedo tembloroso. «Mi hija tenía 6 años. Gritaba por mí mientras tus naves la convertían en cenizas». Un hombre mayor, su rostro un mapa de dolor, habló después. «Tarsus, todo mi pueblo desapareció en una noche. Ni siquiera conocías nuestros nombres». Ceres abrió la boca, pero no salió palabra. Nunca había escuchado sus voces, nunca se había molestado en hacerlo. Para él, eran números, recursos, obstáculos. Ahora lo rodeaban, un coro de dolor y odio, sus historias rompiendo sobre él como olas. Caín observaba en silencio mientras los sobrevivientes se acercaban, sus manos levantadas, sus ojos prometiendo venganza. «Lo verás», dijo Caín con voz grave. «Cada mundo que tomaste, cada vida que robaste, están aquí y recuerdan». Se apartó y la multitud avanzó. Zares gritó mientras lo sujetaban, sus dedos clavándose en su carne, sus voces alzándose en un rugido de angustia y furia. Luchó débilmente, pero eran demasiados, su fuerza nacida del sufrimiento que él causó. Lo arrastraron hacia una plataforma en el centro de la cámara, su superficie manchada con más sangre, su propósito claro. La mente de Ceres se fracturó en terror, tragando su orgullo. Se había llamado a sí mismo Dios, pero los dioses no suplican. Mientras los humanos levantaban sus armas, él también lo hizo. El Arabus resonó con sus gritos, un requiem para lo divino. La plataforma en la cámara ensangrentada del Arabus estaba fría bajo las rodillas de Zares, su superficie resbaladiza con los fantasmas de aquellos que habían llegado antes que él. Las manos de los sobrevivientes lo sujetaban con fuerza implacable, sus voces eran una tormenta de dolor y furia que ahogaba sus súplicas. Los ojos plateados de Ceres buscaban desesperadamente una salida que no existía. Su antigua compostura divina se había roto en 1000 pedazos afilados. Sobre él, los nombres en las paredes parecían un jurado silencioso que presenciaba su final. Había gobernado galaxias, aplastado mundos con un pensamiento, pero allí, en el vientre de esa nave humana, no era nada. K se situó al borde de la plataforma, su rostro marcado era una máscara de resolución fría, sus ojos de acero ennegrecido fijos en Zares. Los sobrevivientes se apretaron más, sus armas improvisadas, trozos de metal, herramientas rotas, brillaban a la tenue luz. La mujer de Airá dio un paso adelante, sus manos temblorosas agarrando un cuchillo dentado. «Por mi hija», susurró, la voz rota mientras levantaba el arma. El grito de Zares fue cortado cuando el cuchillo cayó, hundiéndose en su hombro. La sangre salpicó la plataforma, un dolor crudo y mortal que lo sacudió, y él se retorció contra su agarre. Pero eran demasiados, demasiado fuertes. El hombre mayor de Tarsus fue el siguiente, sus manos arrugadas y firmes mientras clavaba una estaca oxidada en el costado de Ceres. «Por mi pueblo»,
gruñó, girándola más profundo. La visión de Zares se volvió borrosa, su respiración entrecortada y ahogada. Uno a uno, tomaron su turno, cada golpe una deuda pagada, cada herida un nombre, un recuerdo. Su cuerpo se convirtió en el lienzo de su venganza, su sangre mezclándose con las manchas en la plataforma. Su divinidad sangraba con cada golpe. Caín observaba en silencio, su presencia un ancla firme en medio del caos. Cuando el último sobreviviente retrocedió, jadeando, sus armas goteando, Zares era un ruina viviente, apenas consciente, con el pecho subiendo y bajando con dificultad, y los ojos plateados apagados por el dolor. El aire en la cámara cayó en un silencio pesado, cargado con el peso de lo que habían hecho. Caín subió a la plataforma, sus botas resonando en el metal, y se agachó junto al alto señor caído. «Creíste que éramos débiles», dijo en voz baja, casi suave. «Creíste que habíamos desaparecido, pero sobrevivimos. Construimos esto», señaló el Arabus, su casco marcado una prueba de su supervivencia. «Desde las cenizas que nos dejaste». Se inclinó, su aliento cálido contra el oído de Zares. «Tu imperio caerá. No hoy, ni mañana, pero caerá. Y cuando eso pase, sabrán quién lo rompió». Los labios de Zares se movieron, una débil susurrante escapó. «Mátame, por favor». Su voz era una súplica rota, un hombre que nunca había conocido la misericordia hasta que la necesitó. Caín negó con la cabeza. «No. Vives. Llevas esto de vuelta a los tuyos». Se puso de pie y se volvió hacia su tripulación. «Atiendan sus heridas y mándenlo a casa». Los sobrevivientes murmuraron, algunos protestando, pero la mirada de Caín lo silenció. «La muerte es demasiado fácil. Que les cuente lo que ha visto». Obedecieron, arrastrando a Zares, su cuerpo destrozado, dejando un rastro de sangre. Horas después, una cápsula de escape maltrecha se lanzó desde el Arabus, tambaleándose hacia el espacio ascendente, llevando un mensaje en carne y ruina. El crucero levantó motores, sus llamas rojas desapareciendo en el vacío, dejando atrás las cenizas de Kiara. En el puente del Arabus, Caín estaba solo, mirando las estrellas. Los nombres en las paredes susurraban, millones de voces ahora silenciosas pero no en paz. Habían ganado esta batalla, habían roto a un dios, pero la guerra estaba lejos de terminar. Caín tocó una cicatriz en su mejilla, recuerdo de un mundo perdido, y apretó el puño. Los ascendentes regresarían, más fuertes, más furiosos. Pero también lo haría la humanidad. El Arabus navegaba como una sombra entre las estrellas, su casco marcado pero indómito. Se llamaban dioses una vez, los ascendentes. Ahora, habían sido testigos de algo mayor, la furia de aquellos a quienes olvidaron. Y el universo, vasto e indiferente, temblaba al sonido del regreso de la humanidad.